Sí, sí. Listo. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación y por la invitación a la doctora Miriam para presentar este caso clínico y bajar el Monterrey. Entonces, nuestro caso clínico es respecto a fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, causa o resultado. Entonces, dentro de la presentación del caso, tenemos una paciente de 58 años de edad, cuyos antecedentes personales patológicos son el alcoholismo y el consumo de cannabis. Los antecedentes personales no patológicos son por preguntados y negados, y el paciente tiene un padecimiento actual en el que refiere disnea de pequeños esfuerzos, cansancio extremo, variaciones de la presión arterial con picos de hipertensión y de hipotensión, por lo que acude a valoración por cardiología. Dentro de la valoración se realiza este electrocardiograma en el que se observa un ritmo de fibrilación auricular, bien se conoce irregular. Aquí se organiza un poco, por lo que se clasifica como de gruesa y con una frecuencia ventricular media de 110 latidos. Dentro del abordaje pues se solicita un ecocardiograma transtorácico. En esta se reporta una probable taquimiocardiopatía, contramodelado concéntrico e hipocinesia de todas las paredes del ventrículo izquierdo en reposo, con una FEBI severamente apletada, con una FEBI del 30% y una estrella longitudinal de -10. La aurícula izquierda la reporta ligeramente dilatada con un volumen de 40 mililitros por metro cuadrado, con contraste espontáneo importante y síntomas en su interior por este método. Entonces, dentro del tratamiento y ante la sospecha de insuficiencia cardíaca congestiva, pues se decide intentar la cardioversión farmacológica con aminorana. Entonces, a las 2 semanas, al no tener respuesta, se realiza una cardioversión eléctrica facilitada en la que el paciente sale a ritmo sinusal y se deja de tratamiento propafenona más beta bloqueador. El beta bloqueador, aparte de ser un antiarrítmico, pues se ha demostrado que disminuye la fibrilación auricular en el 33% de los casos de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca más FEBI disminuida. También se deja tratamiento para la falla cardíaca. Se deja entresto, espironolactona y furosemide. Entonces, este tratamiento pues, fue en base, obviamente, también a las guías del 2024 del manejo de la fibrilación auricular, en el que pues aquí se hizo un estudio de cohorte con seguimiento de 30 años. En este se reporta que el 57% de los pacientes con una nueva insuficiencia cardíaca ya tenían fibrilación auricular y el 37% de los pacientes con una nueva fibrilación auricular ya tenían insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca es un determinante clave en el pronóstico, la recurrencia y la prevención de la fibrilación auricular. Por lo tanto, las recomendaciones que tenemos que tomar en nuestros pacientes pues son que el paciente con falla cardíaca, con fibrilación auricular y FEBI reducida, pues hay que dar un tratamiento óptimo de la falla cardíaca para disminuir síntomas, hospitalizaciones y prevenir la recurrencia de la fibrilación auricular. En este paciente también se insistió en la reducción del consumo de alcohol a menos de 3 tragos estándares para disminuir el riesgo de recurrencia de la fibrilación auricular. Entonces, la insuficiencia cardíaca en los pacientes con fibrilación auricular se asocia a un doble riesgo de tener EBC, al 25% más de mortalidad por cualquier causa, y la tasa de muerte es más alta si la FEBI es menos del 40%. Y recordar que el control de la frecuencia cardíaca pues, va a disminuir la tasa de hospitalización. Por eso se optimizó el tratamiento de falla en este paciente. Un mes después se solicita un ecocardiograma.
En el ecocardiograma, ya con tratamiento óptimo, tanto para la arritmia como para falla cardíaca, pues observamos que ya el ventrículo izquierdo tiene una morfología normal y la FEBI de 30% que tenía previos aumenta al 60% con recuperación también del estrés longitudinal a menos 18.2. La aurícula izquierda ya se reporta muy dilatada con una disminución de su volumen de previo 40 mililitros por metro cuadrado, ahora 26 mililitros por metro cuadrado. El paciente se cita a los 3 meses nuevamente para valoración, se realiza un electrocardiograma de superficie y esto es lo que observamos. Vemos este trazo pues con ondas F, es un trazo de flutter atrial de conducción variable. Entonces, posterior a esto, pues se solicita un holter de 24 horas en el que nos reportan que efectivamente el paciente tiene flutter atrial típico integrado de conducción variable con frecuencia cardíaca máxima de 109 latidos por minuto y el trazo de flutter permanece durante todo el estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Las recomendaciones de las nuevas guías para el tratamiento de la fibrilación auricular en cuanto a la ablación de la fibrilación, pues nos dicen que esta está recomendada en pacientes con FA paroxística persistente, los cuales son resistentes o intolerantes al tratamiento antiarrítmico. Pero también es clase 1A el hecho de que el paciente tenga una fibrilación auricular paroxística. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen falla cardíaca? ¿Cuándo es recomendable hacer la ablación en estos pacientes? Bueno, esto está recomendado en los pacientes que tienen fibrilación auricular, falla cardíaca con febril disminuida, que sea causante de una taquimocardiopatía que nosotros consideramos que sea reversible en el ventrículo izquierdo, siendo clase 9. Y pues también puede ser considerado en los pacientes que tienen fibrilación auricular con falla cardíaca y febril disminuida para disminuir su hospitalización y prolongar su supervivencia. Entonces, la ablación es de primera línea para el tratamiento de la fibrilación auricular paroxística. Va a prevenir recurrencias de la FA, reduce la carga de la FA y mejora la calidad de vida. Entonces, en los pacientes con la ablación de la fibrilación auricular y que tengan insuficiencia cardíaca y FEBI baja, los resultados que se han visto es que disminuye la recurrencia de la arritmia, aumenta la FEBI, como en este caso, y disminuye la mortalidad. Por lo tanto, se decide que este paciente es candidato para realizar crioablación. Entonces, en esta imagen, nosotros estamos haciendo una punción transeptal. Aquí se ve cómo se perfora el septum interatrial y una vez que accedemos a la cavidad izquierda, vemos como aquí hay una guía que entra a la vena pulmonar superior izquierda. Aquí hay una guía que entra a la cavidad, a la vena pulmonar inferior derecha, izquierda, perdón, y aquí estamos dando un disparo de material de contraste que nos ayuda a delimitar a las venas pulmonares. Una vez que ya canalizamos estas venas, lo que se hace es que se introduce ya el balón de crioablación. Vemos en esta imagen, aquí está la sombra del balón, se da un disparo de material de contraste para ver si está completamente ocluido y una vez que se corrobora esto, se inicia el congelamiento del polo. Cuando se hace esto, pues esto lo vamos a hacer en cada una de las venas pulmonares y se corrobora que haya un bloqueo de salida, ¿no? Que las señales que se producen en las venas pulmonares ya no salgan hacia el atrio izquierdo. En esta imagen tenemos el polígrafo en donde en líneas de color azul tenemos el catéter al chip. En este catéter nosotros podemos observar aquí los potenciales de vena pulmonar y ven cómo estos potenciales durante la crioablación
van desapareciendo. ¿Ven aquí? También, hasta que desaparecen. Cuando ya nosotros hemos hecho la primera ablación, después de esto vamos a hacer un mapa electroanatómico en el que primero se dibuja el corazón de este color gris. Posteriormente realizamos un mapa de voltaje que nos permite ver los colores. Cuando vemos tejido morado, eso quiere decir tejido sano, y cuando vemos tejido rojo, eso es tejido cicatrizal. Cuando ya realizamos este motor y corroboramos que hay un bloqueo ya de salida de las señales, pasamos al lado izquierdo, al lado derecho del corazón, para proceder a realizar una ablación del istmo tricuspideo y así quitarle el flóter atrial a este paciente. Vemos en este modelo, aquí como están en estos puntos, la línea de ablación que hicimos en el istmo tricuspideo para así ya quitar, que ya quitamos la fibrilación auricular y a su vez ya también quitamos el flóter atrial. Entonces, 3 años después, el paciente se mantiene en ritmo sinusal asintomático cardiovascular. Como conclusión, pues nosotros vimos, de acuerdo al manejo que le dimos a este paciente, que al quitar la fibrilación auricular mejoraba la función cardíaca de este paciente, mejoró la fiebre, disminuyó el tamaño de cavidades y entonces se puede concluir que en este caso la fibrilación auricular fue la causa de la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy buen caso, muy característico de la taquicardiopatía ligada a la fibrilación auricular y el resultado obviamente de una ablación, primero de la fibrilación auricular, el aislamiento de las venas pulmonares y del istmo carotricuspidio para resolver de manera efectiva el aleteo auricular. Solamente recordarles que la eficacia de la ablación del aleteo auricular típico es prácticamente el 97%, es decir, es curativa en gran medida. Por lo tanto, no teman en llevar a ablación a sus pacientes. Y hablando del causa-efecto, aquí vimos que la FA puede ser la causa de la insuficiencia cardíaca, pero también en la insuficiencia cardíaca podemos tener FA, la misma insuficiencia cardíaca produce FA, pero cuando esta se presenta es un problema mayor, porque sabemos que va a deteriorar aún más la función ventricular de este paciente. Y es aquí donde la intervención temprana y una intervención más agresiva tenemos que realizar nosotros. Tengo el gusto de presentarles al doctor Hugo Coutinho. Hugo Coutinho es un gran amigo, él es egresado del Centro Médico ABC en Cardiología y se fue a Bruselas miles de años a hacer electrofisiología, es un grandísimo experto en todo esto y por favor necesito que nos hables de lo que es la ablación de la fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca. Gracias. Para adelante, para atrás. ¿Cuál es ese? Para adelante, para atrás y este es el. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes. Ahí estaba Nereida. No es eso. Es esa, han de haber puesto otra presentación. Esta la suya, ¿no? No sé si. Han de haber puesto otra presentación. Sí. Ya estaba. Ya estaba. Tampoco. Si quiere, permítame para que se tome asiento.
¿Ya está? Ya, listo. Pero ya estábamos poniendo otra presentación. Mi nombre es Hugo Coutinho, es un honor y un gusto estar aquí con todos ustedes. Le agradezco a Alex Pacheco también la invitación. Pienso lo mismo, un gran amigo también, la doctora Nereida, pues buenos amigos que vemos acá, el doctor Vidal Esevac, también siempre un honor estar aquí con ustedes. Pues un tema muy importante, ¿no? Fibrilación auricular en nuestro medio y falla cardíaca es algo que cada vez veremos más, ¿no? Probablemente antes era, no sé si el miedo o era como pensar que no podíamos ayudar a este tipo de pacientes por la gravedad de la enfermedad, pero claro que cada vez se ha hecho más tratamiento invasivo en cuanto a eso. Tengo 15 minutos. Sí pudieron poner el cronómetro, si no lo pongo aquí. Vale. Ah, ya lo vi. Gracias. Bueno, el número de pacientes con insuficiencia cardíaca y falla cardíaca está aumentando en todo el mundo, en sociedades que van envejeciendo, y la concurrencia de estos trastornos tiene un impacto grave en el pronóstico de la enfermedad, como todos sabemos, ¿no? Y esto lo vemos desde medicina general, medicina interna y cardiología. Por eso fibrilación auricular y falla cardíaca no solo es para electrofisiología, eso nos debe quedar, yo creo, muy bien claro, ¿no? Es una afección crónica, hablando más de fibrilación auricular persistente, que este tipo de pacientes, muchos de ellos, no será una modalidad paroxística, ¿no? Será una modalidad persistente, que la debemos entender como una enfermedad completamente diferente. El alto riesgo de tromboembolismo, falla cardíaca y aumento de la mortalidad. Me gusta esta diapositiva de la doctora Sarkozy del grupo de Bélgica en cuanto a modelos atriales, ¿no? De cómo es la evolución de la enfermedad de FA en diferentes modelos, ¿no? Y pareciera que el 85% nos lleva a un mayor años de la enfermedad, FA persistente, alteraciones en la presión, y pareciera que es más común en sexo masculino, ¿no? Si ustedes pueden ver un voltaje no tan alterado, y es más como el 85%. Y otra parte de esta diapositiva se va al otro 15%, que predomina el sexo femenino, con mayor edad, con un chas elevado y también probablemente cáncer, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una aurícula de tamaño casi normal, pero con más deterioro en el tejido. Paciente con falla cardíaca, como decimos, sí es cierto, todo el mundo debe tener un poco más de cuidado a un paciente que sea con una función sistólica preservada. Existen varias cosas importantes en los centros donde realizamos esto, y los estudios de laboratorio es importante. Hay que descartar isquemia, ¿no? A mí desgraciadamente me ha tocado una vez de un paciente que se puso mal porque había una lesión coronaria importante, ¿no? Entonces, probablemente esa es una causa también de la falla cardíaca. Siempre nosotros muy apegados a nefrología, son pacientes que además tienen que ser preparados con daño renal, ya sea importante o no tan importante. A veces por la ablación y a veces son extensas, utilizaremos muchos líquidos intravenosos, y el cuidado de este paciente en una unidad coronaria posteriormente o el anestesiólogo cardiovascular también es muy importante, porque puede ser que este paciente en el turno vespertino o nocturno pueda ponerse mal. Y el heart team es esencial para todo, como cualquier área de la medicina, todas las áreas en conjunto para tratar este tipo de pacientes, ¿no? Un estudio importante que se tornaría, yo creo, histórico es el CASLEF, este grupo alemán que hace este estudio grande de cientos de pacientes, randomizando pacientes que fueron a ablación de la fibrilación auricular, obvio con falla cardíaca, y los pacientes que no fueron llevados a ablación de fibrilación auricular, ¿no? Y estos pacientes que hubo una reducción de la carga, ¿y a qué me refiero con la carga? ¿No? Es hacer la ablación de fibrilación auricular y disminuir los eventos de fibrilación auricular. Y bueno, se ha visto, como hay otros estudios y como lo vemos en la práctica clínica diaria, que ese paciente que tuvo una reducción importante, ¿no?, de la fibrilación auricular, pues hubo resultados impresionantes, ¿no? Disminución de la mortalidad, disminución de la hospitalización, que es muy importante, ¿no? Y antes eran nuestros enemigos quizás en el hospital, que decían que no había disminución de mortalidad y que los
hallazgos clínicos o los resultados clínicos no eran tan importantes, eso ya lo sabemos, ¿no? Yo creo que ahorita ya no hay que pelear si la ablación de fibrilación auricular funciona, ¿no? Eso ya está fuera de discusión, ¿no? Este estudio interesante de una corte japonesa, impresionante cuántos pacientes pudieron meter al estudio, una población realmente grande, pero este estudio se enfoca más en la detección y ablación temprana además, ¿no? Hacer esta ablación en los primeros 90 días, ¿no? Muchos de ellos hospitalizados y unas semanas después fueron llevados a ablación, y creo que eso cambia mucho. No es lo mismo hacerle una ablación a un paciente cuando ya lleva un año con la fibrilación auricular y en falla cardíaca, a este grupo de pacientes que fueron llevados de manera temprana. Creo que es lógico, probablemente todo el mundo lo sabe, pero claro que debe de ser puesto en estadística y en artículos, ¿no? Y este artículo demostró realmente disminución de mortalidad y de falla cardíaca, ¿no? Y aparte con un propensity match, ¿no? Que fueron 90 y tantos pacientes y 90 y tantos pacientes con este tipo de estadística, ¿no? Y es un círculo vicioso que tenemos que romper. Sabemos que el medicamento no funciona tanto como la ablación, no detiene la progresión. Si no detenemos este círculo vicioso, como se dice, habrá un mayor remodelamiento, falla atrial, y será un paciente con mayores problemas. Las personas del grupo de Berlín, el doctor Sons y de más gente, son los investigadores del CASLEIF, y hacen este artículo muy bonito, realmente muy interesante, que realmente son pacientes que ya están en una etapa muy avanzada, una etapa terminal de la fibrilación auricular, ¿no? Son pacientes que ya están en un protocolo de trasplante, ¿no? El CASLEIF, el primero, no hablaba tanto de eso. Son pacientes realmente muy graves. Hacen 97 pacientes y 97 pacientes en los dos grupos, pacientes que son llevados a ablación, pacientes que son llevados a la terapia médica únicamente, con muy buenos resultados, como ustedes pueden ver, de mortalidad, de un apoyo de un dispositivo ventricular izquierdo y hasta trasplante, ¿no? Sabiendo perfectamente que este tipo de pacientes no deben de ser quitados, ¿no? o liberados de un protocolo de trasplante, pero vimos que también puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, creo que ya no hay dudas en cuanto a esto, ¿no? Y además, en cuanto a muerte por cualquier causa, podemos ver que son menores en el grupo de ablación. Y yo creo que disminuir la carga es suficiente. Creo que es muy importante saber eso, que realmente aunque tenga un episodio nuevamente el paciente, si disminuimos la carga puede ser suficiente. Y uno de mis mejores maestros un día me dijo, somos muy injustos con nosotros, porque el paciente fue llevado a una ablación y recurrió. Sí, pero recurrió, pero tiene 1 o 2 eventos en el año, y antes tenía un evento a la semana, ¿no? Entonces, por eso sí me llamó mucho la atención cuando este profesor dijo eso, porque eso hacemos muchas veces. Si el paciente regresó, bueno, probablemente disminuimos la carga y eso es importante. O muchas veces tenemos a un paciente con fibrilación auricular persistente, pero fue llevado a una modalidad paroxística, y creo que eso es un gran avance en el tratamiento de este tipo de pacientes. Este es un estudio que nosotros hicimos hace unos años, publicado, y tuvimos 38 pacientes con fibrilación auricular y estos mismos además con falla cardíaca, ¿no? Teníamos una proporción de paroxística y persistente, aproximadamente 80% paroxístico. Lo seguimos a casi 2 años y medio y pudimos ver, pues desgraciadamente no son los mejores números, son más o menos similares a las cortes a nivel internacional, pero pudimos ver que los pacientes que fueron llevados a ablación, el 55% de esos pacientes estaban libres de recurrencias, ¿no? Y entender que fibrilación auricular persistente pues es otra enfermedad, hay mayor daño de la aurícula izquierda y por eso pues es menor, ¿no? En un análisis univariado, no es multivariado, vimos que los predictores de recurrencia eran la edad y la fibrilación auricular persistente, como se sabe, ¿no?
Sin embargo, estos pacientes se llevaron a un segundo procedimiento o hasta un tercer procedimiento y el análisis de todo eso tuvimos una libertad de recurrencias o libertad de arritmias del 57.9%, que yo creo que es bastante bueno. Sí tenemos casos, les voy a presentar los casos rápidamente de pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca. Ustedes pueden ver la silueta cardíaca pues grande, un latido lento, se ve inmediatamente como la función sistólica no es la mejor. Son pacientes que afortunadamente ya llevamos un seguimiento de 1 año y el paciente está con una mejor función sistólica, no del todo normal, pero ha ido mejorando en cuanto a síntomas y calidad de vida y disminuyendo hospitalizaciones, ¿no? Como pueden ver aquí, la oclusión de la vena superior derecha con el balón y vena superior izquierda. De una manera segura, algunos pacientes son llevados, que hemos hecho esto con el doctor Alex Pacheco, son pacientes que están con una enfermedad más avanzada y esto como ustedes pueden ver aquí el balón, vamos a empujar un poquito el balón y hacer un giro antihorario para dejar el balón en la pared posterior, porque estos pacientes se benefician muchas veces de ablaciones más extensas, no únicamente las venas pulmonares, ¿no? Como pueden ver aquí el balón en la línea media y liberando ahí hasta menos 30, menos 40 grados centígrados para poder hacer una ablación más extensa, que sabemos que son pacientes que requieren una ablación mucho más grande, ¿no? Este es un paciente también con modelo electroanatómico, falla cardíaca, dilatación de aurícula izquierda. Es el segundo procedimiento, como ustedes pueden ver aquí, las venas derechas aisladas. Sin embargo, habíamos encontrado que la vena superior izquierda estaba reconectada. Esta es tecnología unipolar con el EnSite X, que realmente hemos tenido muy buenos resultados y realmente estamos contentos con eso. Y como ven ustedes aquí, es una vena superior izquierda reconectada, que fue donde se hizo la nueva ablación. Este es el mapa de peak frequency, que es parte también de la tecnología unipolar, donde podemos ver que estos electrogramas de alta frecuencia se podían ver exactamente en el sitio de recurrencia. Podemos ver los vectores, como pueden ver, entrando a la vena, introduciéndose a la vena. Y bueno, decidimos hacer la ablación. Este es un paciente también que tenemos un seguimiento casi de 6-7 meses aproximadamente, sin hospitalizaciones y con buenos resultados. Igual, como pueden ver ustedes, el catéter de ablación, que aparte también este nuevo software también tenemos mayor estabilidad que la modalidad previa. Y creo en esto totalmente, que el futuro debe ser esto, la clínica de fibrilación auricular, y deben de estar, como decíamos, todas las áreas y un equipo de cardiología y el resto de las áreas de manera conjunta, como hemos estado tratando de hacer en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Por eso sé que la ablación se considera actualmente la opción terapéutica principal en pacientes con falla cardíaca. Esto no nada más lo decimos nosotros, lo vemos en cuanto a la práctica clínica, pero también diversas guías a nivel del mundo lo están documentando, ¿no? Ya mis conclusiones: primero, seguridad del paciente, tener mucho cuidado, es un paciente que es más frágil que los otros, entonces debemos de tener mayor cuidado, no es una ablación muchas veces como un paciente en FA paroxística joven, ¿no? Estos son pacientes que por las comorbilidades también puede haber más problemas. Sabemos perfectamente que es un procedimiento seguro si se hace bien, entonces hemos perdido el miedo y así yo creo que debe ser de pacientes con falla cardíaca. Hay que hacer la ablación cuando es un buen candidato, ¿no? El Heart Team, que es lo que estamos hablando, necesitamos más investigación, todavía tenemos varios pacientes en falla cardíaca, pero debemos de seguir los lineamientos a nivel mundial y ver que otros países también están haciendo más y más ablación a este tipo de pacientes, ¿no? Y las clínicas de fibrilación auricular, que yo creo que eso es lo que puede ayudar muchísimo más al paciente. Muchas gracias. Exactito, exacto.
Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Bueno, ya vimos que fibrilación auricular que causa insuficiencia cardíaca hay que ser muy agresivos. Ya vimos que insuficiencia cardíaca con FA hay que ser agresivos. Pero ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca terminal, la insuficiencia cardíaca avanzada, que también tiene derecho a tener fibrilación auricular? Aquí el procedimiento ablativo tiene cabida o no tiene cabida. Y además, pensando que la piedra angular del tratamiento habitualmente es únicamente venas pulmonares, en estos casos necesitamos hacer algo más. Para eso, el doctor Vidal Ezevac nos va a acompañar y platicarnos al respecto. El doctor Vidal, él viene de Canadá, es políglota, gran amigo, electrofisiólogo formado con un gran monstruo que es Josephson ahí en la Universidad de Harvard. Él es el director de la clínica de arritmias ahí de su hospital de McGill, de la Universidad de McGill. Y por favor, sin más presentación, porque si no nos vamos a tardar todo el tiempo aquí. Muchísimas gracias. Un placer estar acá con ustedes, con amigos, para presentar sobre un tema que creo que es muy importante. Y pasar tercero, tener la ventaja que ya hablaron mucho de lo que voy a discutir. Voy a, en la primera parte, revisar un poco algunas cosas y luego enfocar en el tema más técnico de la estrategia en sí de ablación. Mis conflictos. ¿Qué pasa? Listo. Esa imagen es importante retener de que la fibrilación es una enfermedad progresiva. Que tenga el paciente insuficiencia cardíaca o no, da igual que la FA más tiempo está presente, más persistente, más atriopatía y más difícil corregirla. Y el mensaje que les quiero dejar es que no importa tanto si el paciente está con insuficiencia cardíaca o no, lo que importa es tratarlo lo más temprano posible y no tener miedo de la insuficiencia cardíaca en sí. A lo contrario, el hecho que el paciente tiene insuficiencia cardíaca que puede mejorar con una ablación, creo que eso favorece un resultado hasta mejor que el paciente con FA persistente a largo plazo, pero sin otras cosas que se pueden modificar. Mi mentor Mark Josephson, cuando estaba haciendo mi fellow, ya desde el 2006 empezamos a hablar de la evidencia de FA, de la ablación de FA, y desde entonces ya tenemos muchas evidencias, algunos que ya fueron comentaron y otros que veremos. Esa publicación que hicimos con uno de nuestros fellows, comparando estudios observacionales para ver cómo es la progresión de FA con el tiempo. Los estudios aquí en azul son cohortes de pacientes con FA sin tratamiento por ablación, con tratamiento médico, y se puede ver que de los 5, 10, 15 años ya casi la mitad pasan de paroxístico a permanente. En cambio, los cohortes de pacientes tratados por ablación tienen una línea bastante estable que sugiere que la progresión de la enfermedad está parada o disminuida con un tratamiento por ablación. Esos son datos de mi provincia, de aquí en la línea negra, el momento de ablación y cómo la utilización de recursos del sistema de salud aumentan hasta la ablación y luego siguen bajando. Entonces también para cuestiones de recursos hospitalarios hay ventajas. El punto de crioablación como terapia inicial en vez de antiarrítmicos fue evaluado y lo publicamos en el New England en 2020, demostrando que resultados con una estrategia de ablación directa fue mejor que una estrategia de empezar con antiarrítmicos. Luego publicamos el análisis de un seguimiento de 3 años que demostró que ablación precoz también redució la progresión de FA del 75% comparado a un tratamiento con fármacos antiarrítmicos.
Esa fue la publicación. En particular, en pacientes con insuficiencia cardíaca, participamos a un estudio randomizado internacional que presentamos en el ACC del 21 y los resultados, podemos ver aquí ese punto de que según el tipo de FA, los resultados fueron mejores en pacientes con cargas inferiores de FA. Los pacientes con FA persistente o paroxístico de alta carga tenían los mejores resultados. Persistente de largo plazo, tendencia de mejoría de más de 30%, pero los de persistentes de más de un año, ya con menos pacientes que pudieron beneficiar. En ese estudio aceptamos pacientes hasta con 3 años de FA continuo. La publicación salió en el 2022 y hace 2 días se presentó el RAFT-AF Extend. Fue un seguimiento de largo plazo en Londres. Mi colega lo presentó para ver si con un seguimiento más a largo plazo se podía demostrar diferencias en los resultados. Depende cómo lo ves. El punto negativo es como la onda P no es significativa. Esa disminución de 20% de mortalidad o insuficiencia cardíaca no es estadísticamente significativa, pero podemos ver que la tendencia sí se mantiene a largo plazo y con más pacientes con seguimiento a largo plazo. Ahora para el punto de cómo hacemos la ablación. Eso obviamente es más para los electrofisiólogos que están haciendo ablación, pero también es interesante para los demás entender qué es lo que hacemos durante una ablación, qué buscamos, cuáles son las estrategias y qué tipos de resultados pensamos lograr. Entonces, obviamente ya comenté que la tasa de éxito va disminuyendo más largo la progresión de la arritmia por la dilatación auricular, el sustrato anatómico y eléctrico que disminuye las tasas de éxito. Hay estrategias anatómicas, hay estrategias guiados o basados en análisis del substrato en vivo durante el procedimiento, y hay estrategias utilizando o guiando por los electrocardiogramas intracardíacas, utilizando sistemas de mapeo de alta densidad tridimensionales. Cuando hablamos del sustrato de FA hay que entender que la aurícula más FA tiene, más fibrosis tiene. Entonces, pacientes sin FA puede tener una tasa de 5% de fibrosis, pero ya cuando pasa de FA paroxística permanente, más tiempo en FA, más fibrosis y más difícil que esa aurícula responda a tratamientos de ablación. Participamos en ese estudio muy importante, el STAR-AF2, que mi colega Atul Verma publicó en el New England, comparando 3 estrategias para ablación de FA persistente. Y en esa época muchos estaban haciendo ablaciones de áreas con electrogramas fragmentados, líneas empíricas en el techo o líneas mitral, sin evidencia, solo porque pensábamos que si aislar las venas es bueno, pues hacer más ablación solo puede ser mejor. Pero eso no es necesariamente correcto y podemos ver que las 3 estrategias no demostraron ninguna diferencia en la tasa de éxito. Es más, la tendencia era que mejor fueron los pacientes donde enfocamos en las venas pulmonares sin hacer otras lesiones, que si son quizás mal hechas o incompletas pueden ser proarrítmicas y causar otros tipos de flutters iatrogénicos. Entonces, ¿qué significa eso? Ya acabamos de pensar en eso y solo hacer aislamiento de las venas, o seguimos viendo otras opciones, buscando áreas con actividad rotacional o focales, buscando cicatriz,
buscando otros tipos de electrogramas fraccionados, otros tipos de gatillos que son fuera de las venas pulmonares, la vena de Marshall, la pared posterior, la orejuela izquierda. Voy a revisar algunos datos y algunos estudios que se están haciendo para ver esos tipos de opciones. Este estudio randomizado comparó una estrategia eliminando la orejuela, tanto anatómicamente y eléctricamente, y vimos que pues, puede ser que eso ayuda a disminuir riesgo de cardioembolía, pero con lo que se relaciona a recurrencia de FA no vimos ninguna diferencia. Ese es el resultado del estudio, que vimos casi igual de tasas de recurrencia. ¿Y qué es con la vena de Marshall? Eso también se está poniendo interesante y popular. Y la idea es que si uno está tratando de hacer una línea mitral, y sabemos que hacer ablación de línea mitral es difícil, a veces da tipos de flutters, califlutters, etc. Pero con inyección por el seno coronario en la vena de Marshall de alcohol se puede eliminar esos tejidos para completar la línea mitral con una tasa de bloqueo más alto. Pero la cuestión es si eso ayuda en ablación de FA persistente. Ese estudio randomizado por un amigo, Miguel, demostró con un P de 0.5, quedó en el límite 1.0, una disminución, una mejoría en un estudio randomizado que incluyó estrategia de ablación con alcohol del vein of Marshall. Pero yo no considero que eso es necesariamente suficiente para recomendar esa estrategia. Miren bien las ablaciones adicionales que se han hecho en los dos grupos. En el grupo de control, no fue un grupo de control como el STAR-AF2 o el STAR-AF3 que les voy a presentar, donde se hizo solo un aislamiento de las venas. A lo contrario, fueron intentos de una línea mitral en el 72%, con estrategias que ya sabemos que son poco eficaces y pueden causar flutters atípicos. Ablación dentro del seno coronario, sin ningún estudio randomizado en casi la mitad de los pacientes. Y el 95% de los pacientes tuvieron ablaciones fuera de las venas pulmonares, 75% la pared posterior, 10% el apéndice auricular, que ya les mostré, no hay ninguna evidencia, y otros tipos de ablaciones de potenciales complejos que tampoco hay ninguna evidencia de beneficio en 95%. Entonces, si hubiera otro grupo de solo venas pulmonares para comparar, pues ya aceptaría comparar 3 estrategias, pero esas 2 creo que hay que tomarlo en consideración. Esa es una metaanálisis de estudios evaluando aislamiento de la pared posterior en FA persistente y sugiere que hay un beneficio de aislar la pared posterior, pero en estudios randomizados podemos ver que se publicó hace poco, el CAPLA, compararon aislamiento de las venas solo o adicionar una línea del techo, una línea del piso para aislar la pared posterior, y en ese estudio no hubo ningún beneficio. Pero eso tampoco significa que la historia está cerrada. Publicaron 2 subestudios que les quiero mostrar del mismo CAPLA, analizaron si pacientes tenían áreas de bajo voltaje, un substrato probablemente cicatrizado, y pacientes con cicatriz tenían más recurrencias que pacientes sin cicatrices. Pero cuando compararon la inclusión de ablación de la pared posterior o no en esos pacientes, la presencia de cicatriz no fue suficiente para distinguir un beneficio.
A lo contrario, lo que sí vieron en el mismo CAPLA es que si en vez de avaliar áreas de cicatriz, vieron áreas de electricidad o actividad eléctrica rápida dentro de la pared posterior, y claramente pacientes con esas actividades rápidas en la pared posterior tenían recurrencias más altas, y la comparación de aislamiento de pared posterior en pacientes con esa actividad, pues en ese subgrupo vieron un beneficio de aislar la pared posterior cuando la pared posterior tenía áreas de alta velocidad de actividad. Otro estudio parecido pero un poco diferente de ablación adicional en FA persistente comparó una estrategia de aislamiento de las venas solo o un aislamiento guiado por el substrato, en lo cual se podía adicionar otras áreas de ablación para aislar tejidos con sustrato enfermo. No solo la pared posterior, pero cualquier área de baja voltaje se pudo incluir en la estrategia de ablación. Y en ese caso, en ese estudio randomizado, sí vieron beneficio de ablación adicional en FA persistente guiada por un análisis del sustrato. Entonces, creo que la historia no está cerrada. Hay algunas evidencias, pero tenemos que tomar en cuenta la parte de seguridad. En ese estudio vemos que en pacientes con ablación adicional hubieron 2 casos de tamponamiento que no hubieron en el grupo de aislamiento de venas pulmonares. No es nada estadísticamente significativo, pero es un recordatorio de que a veces más ablación no necesariamente es mejor. El estudio de CAF trató de evaluar preablación con resonancia cardíaca, áreas de cicatriz y guiar ablación según la cicatriz que vieron en la resonancia. Ese estudio, muy interesante, demostró ningún beneficio en utilizar la resonancia para guiar ablación. Otra vez, más ablación no necesariamente es mejor, y aquí un índice que en el grupo donde trataron de quemar todo lo que vieron en la resonancia tuvieron una tasa de cardioembolía que no hubo en el otro grupo de aislamiento de las venas. Entonces, si vamos a hacer algo más, tenemos que tener bastante evidencia que va a ser útil. En Canadá concluimos el enrolamiento en un estudio muy interesante, un poco parecido al estudio RACE en pacientes con FA persistente, donde incluimos pacientes con alta probabilidad de tener cicatriz, randomizándolos a ablación de las venas, aislamiento de las venas o aislamiento de las venas y áreas de baja voltaje, guiado en un análisis de substrato detallado. Aquí también no fue cuestión de pared posterior, donde hubo áreas de cicatriz, se tenía que aislarlos, pero sin dejar ningún gap o ningún área de potencial arritmia. Así que en la pared posterior, por ejemplo, si había cicatriz y era una parte, si quedaba menos de 1 centímetro hasta la línea más cerca, había que cerrar la línea para no dejar un circuito para un aleteo flutter. El otro estudio que estamos haciendo, el investigador principal es mi colega Miguel Atul Verma, internacional, randomizado 600 pacientes, viendo más de forma empírica, sin guiarnos sobre el sustrato de voltaje, a 3 grupos: aislamiento de las venas, aislamiento de las venas más drivers con algoritmo del Biosense, o un box de la pared posterior empírico. Entonces, aquí, por ejemplo, los 2 WACAs y aislamiento de la pared posterior. También se puede y se recomienda hacer ablación dentro de la pared posterior cuando se encuentran potenciales que entran en la pared posterior. Sabemos que hay bandas, fibras que pueden pasar
epicárdicos dentro de la pared posterior, es importante también buscarlos. Y el punto de los drivers con el CartoFinder, un algoritmo que trata de evaluar áreas de rotores o áreas focales para guiar ablación. Estamos en el final del reclutamiento, pero se va a tardar otro rato más para completar el seguimiento y tener resultados que compartir. Ahora lo nuevo en ablación de tecnologías, ya hemos escuchado de crioablación, de ablación por radiofrecuencia. La nueva opción es ablación por campo pulsado, utilizando electroporación. Hay diferentes tipos de catéteres, este es de Boston, este es de Medtronic, este lo compró Medtronic, este es de Adagio Medical. Otros catéteres, Adagio también tiene uno que combina ultra baja crío con campo pulsado. El Cardium es un globo que puede dar campo pulsado. Biosense también tiene unos catéteres de campo pulsado y Abbott también. Tengo el privilegio de haber hecho casos con 6 de esos catéteres, el PFCA de Adagio, el Globe, el Biosense Dual Energy y el Abbott, un balón de campo pulsado. La razón que nos interesamos en eso es que el efecto es más específico al miocardio y menos probable de tener lesiones, por ejemplo, del esófago, de lo cual nos preocupamos. Aquí el primer tecnología que ya está aprobado por el uso es el catéter de Medtronic, el PulseSelect, y pues yo hice los casos en el protocolo de investigación hace un par de años, pero post aprobación en abril, acá el primer caso que hicimos desde que se aprobó, por ejemplo, ese es el generador de ablación de campo pulsado. El catéter es un catéter circular, se puede combinar con mapeamiento 3D de Ensight o de Carto, y aquí podemos ver los potenciales en una fracción de segundo, el campo pulsado, y ya desaparecen rápidamente los señales. Se puede pasar por las venas, se puede hacer ablación de la pared posterior de forma más segura y se puede registrar todo lo que uno hace en mapeo tridimensional. Me gusta utilizarlo también para los redo, los procedimientos pacientes que regresan. Ese paciente, por ejemplo, tuvo aislamiento de las venas en el 2020, así se ve las lesiones que hicieron, regresa con algunas reconexiones y como es ya persistente, decidí hacer reaislamiento de las venas, pero ablación también de toda la pared posterior y también del lado derecho una línea de tricúspide. Acá se puede ver cómo se mueve el catéter con una guía en una vena y luego se puede girar para tapar la pared posterior y llegar al aislamiento. Para concluir, hay de más en más evidencia que ablación puede ser útil en pacientes con FA e insuficiencia cardíaca, hasta con endpoints cardiovasculares de disminución de mortalidad. Ablación de FA disminuye la progresión de FA y los endpoints cardiovasculares que son relacionados con la FA. No queda duda que ablación es más eficaz que antiarrítmicos y antiarrítmicos pueden ser peligrosos. Y ablación es más eficaz, más temprano se incorpora en el tratamiento del paciente. FA persistente tiene resultados o tasas de éxito inferiores a pacientes con FAs paroxísticas, pero como ya fue comentado, un éxito también es convertir un paciente de FA persistente a FA de una carga baja. Eso también es un resultado deseable. Los beneficios probablemente van a aumentar con tecnologías y experiencia clínica que mejora tanto la eficacia de los procedimientos y la seguridad. Y si los estudios que comenté demuestran que ablación, por ejemplo, de la pared posterior puede aumentar la tasa de éxito, pues quizás tecnologías más seguras en la pared posterior como campo pulsado pueden mejorar ese punto de riesgo-beneficio. Igual faltan esos estudios clínicos, algunos que ya presenté,
que están a continuación para tener más evidencias guiando la práctica clínica. Gracias.